Porque al inicio del cristianismo, este era un cristianismo próspero. Los que habían creído contribuían a las necesidades de los demás y ninguno veía como suyo lo que poseía. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, dice la narración de la Biblia, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a disposición de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Este apoyo económico se dio principalmente cuando empezó la persecución de los cristianos, sobre todo en ese tiempo. Nerón fue el primer emperador que en el año 64 la inició en Roma. El historiador Tácito cuenta que no solo se les mataba a los cristianos, sino también se les utilizaba para entretenimiento del pueblo. Entre otras cosas, se les vestía de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Creo que cosas como esas las hemos visto en películas. Otros eran devorados por leones y a otros, igual como a Jesús, también los crucificaban. Fue a causa de esto que los cristianos se refugiaron en las catacumbas, donde podían esconderse para formar su comunidad, adorar a Dios y transmitir sus enseñanzas. Y podían sobrevivir gracias a la contribución económica de otros cristianos que poseían riqueza económica. Pero algunos siglos después, sobre todo cuando el cristianismo fue adoptado por el imperio, en la Edad Media, por razones políticas, el sistema religioso más poderoso de esa época, abusando de la ignorancia y de la fe de la gente en la iglesia, empezó a utilizar la Biblia para estafar, literalmente, para estafar al pueblo. Entonces, crearon la idea del purgatorio, el supuesto espacio donde los muertos en estado de gracia expiaban sus pecados, con el fin de purificarse antes de entrar en el cielo. Con la indulgencia o las indulgencias que habían creado, era posible aligerar ese paso intermedio. Así que vendían las indulgencias, que era el supuesto perdón de las penas temporales del pecado concedidas por la iglesia. Incluso se llevaban a cabo, acostumbraban a hacer representaciones teatrales donde se mostraba a los asistentes el sufrimiento que sus familiares estaban padeciendo en las llamas del infierno para crear temor en la gente. Y les hacían saber que si ellos compraban la indulgencia, en el momento en que la moneda sonara en la caja, en ese mismo momento en que la moneda sonaba, el alma de la persona salía expulsada del purgatorio. Imagínense cómo comerciaban con la fe de la gente. Con el paso del tiempo, como se había generado una diferencia enorme entre la forma en que vivían los jerarcas de la iglesia, quienes habían caído en la avaricia y vivían con una extrema riqueza, y la forma en que vivía la gente del pueblo, que vivía con una extrema pobreza, para que eso no se volviera un problema para ellos, porque obviamente de repente había quien pensaba, de forma deliberada crearon una estrategia. Hablar de la pobreza como una virtud para con ello poder entrar en el reino de los cielos. Y fue así como se propagó esta idea que ha llegado hasta nuestros días. Por eso la idea pagana de que ser pobre es una virtud y que hay que ser pobres como Jesús. No es verdad. La pobreza nunca fue, no es y nunca será una virtud. La abundancia y la prosperidad, por el contrario, son dones que Dios pone a nuestra disposición, pero es elección de cada quien tomarlos o no.